Programa de opinión de producción nacional independiente, con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia, apto para todo público. Amigas y amigos, ojalá que la insensatez de la oposición no se desborde con motivo de los sucesos en Brasil. Ojalá, como decía el poeta mártir, que la luz del entendimiento los haga ser comedidos. Que el procedimiento aplicado a la presidenta Dilma Rousseff y el resultado obtenido hasta ahora, aún faltan algunos pasos por dar que no están claros, no conduzca a que su liderazgo, el de la oposición venezolana, a reaccionar con la misma irresponsabilidad con que lo hizo el 11 de abril de 2002, durante el paro petrolero y el terrorismo y la guarimba del 2014. Ojalá que el discutible éxito de la derecha brasileña para defenestrar a una gobernante digna y honesta no determine que una dirección opositora como la venezolana, acostumbrada a copiar experiencias foráneas y a requerir de apoyos más allá de las fronteras de la patria, no considera que están dadas las condiciones para el asalto final en Venezuela. Sería lamentable que la euforia con que la derecha mediática y partidista, agrupada en la MUD, celebró lo sucedido en la Cámara de Diputados de Brasil, sea un aval para lo que se cocina en los círculos opositores del país y un estímulo para acelerar los planes ya elaborados y en marcha. Lo afirmo con toda responsabilidad, porque no hay duda que las brujas vuelan y que lo sucedido en el vecino Brasil contribuye a fortalecer las tendencias golpistas, a disuadir a los indecisos y a acosar a quienes en la oposición se oponen a las aventuras. También lo afirmo porque las realidades brasileña y la venezolana son diferentes. No quiero entrar en detalles, pero la fragilidad que evidencia el gobierno de Brasil no se percibe en el gobierno venezolano porque la situación militar en uno y otro país es distinta, porque la derecha en Brasil tiene un poder que no posee la venezolana y por muchas otras razones que explican que el proceso revolucionario bolivariano haya sobrevivido durante 18 años al acecho, a la embestida tanto de la oposición interna como a las presiones directas de los Estados Unidos y de otros centros mundiales de poder. No quiero significar con lo que digo que el efecto de demostración de lo ocurrido en Brasil no tenga proyección sobre el resto de la región latinoamericana. Lo tiene, en especial su impacto mediático, por lo cual recomiendo estar más atentos que nunca, más alertas, pero eso sí, con optimismo y sin dejarse apabullar por el pesimismo. Una pausa y al regreso converso con motivo de que hoy es 1 de mayo, Día de los Trabajadores, con Osvaldo Vera, dirigente sindical socialista y expresidente de la Comisión de Asuntos Sociales de la Asamblea Nacional y en la actualidad ministro del Trabajo. Estás viendo José Vicente Hoy. Hoy es 1 de mayo, Día de los Trabajadores. Se celebra mundialmente, particularmente en Venezuela ha habido una tradición histórica de actos de la clase obrera, muy combativos, en épocas de dictadura, cuando la democracia punto fijista. Y nada más lógico que conversar con un dirigente sindical fogueado, socialista. Fue parlamentario o es parlamentario, presidió la Comisión de Asuntos Sociales de la Asamblea Nacional y actualmente es ministro del Trabajo. Se trata de Osvaldo Vera. Bienvenido, Osvaldo.
¿Cómo Saludos, estás? José Vicente, a ti y a todos los que nos ven Bueno, este domingo combativo, 1 de mayo, Día Internacional de la Clase Obrera. mira, yo creo que uno de los aspectos más importantes del movimiento sindical y obrero es la unidad. Y precisamente lo que más inquieta es que exista tanta división en el seno de la clase obrera. Eleazar Díaz Rangel, que además es un excelente columnista, periodista, amigo nuestro, ¿no? Sí. Dijo en su columna del domingo pasado que como nunca en este momento estaba dividida la clase obrera en Venezuela. ¿Qué piensas tú al respecto? No, fíjate, yo ahí tengo contradicción con el planteamiento de Eleazar Díaz Rangel. Este es un movimiento atomizado históricamente, fue parte de la estrategia que en la Cuarta República se desarrolló para debilitar el movimiento sindical. Ese es el movimiento que heredamos, movimiento muy dividido, muy fraccionado, con una convicción fundamentalmente reivindicativista. Y en este proceso revolucionario, en estos 17 años, hemos venido avanzando en la consolidación del propio movimiento, en el sentido de agrupar a la inmensa mayoría de los trabajadores y las trabajadoras. Y podemos decir que en estos instantes, desde el punto de vista orgánico, estructural, existe una central poderosa, la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores, y otras organizaciones que forman parte más del pasado. Hoy podemos decir un ejemplo, que la CTB es una estructura sin músculos, sin organizaciones sindicales, sin federaciones, y así pudiésemos resumir en el resto de las centrales. Sí tenemos un gran compromiso en ir avanzando en la unificación en los diferentes sectores y áreas de trabajo. Nosotros tenemos una experiencia bien importante, un ejemplo en el sector petrolero, que el propio movimiento está dividido en lo que era Fedepetrol, lo que era Fetrahidrocarburas, lo que eran otras organizaciones. Hoy logramos aglutinarlo en una poderosa federación unitaria de trabajadores petroleros. Todavía nos falta mucho camino que recorrer, pero entiendo Osvaldo, que hay como una convicción y un entendimiento y una unidad que va más allá de los propios liderazgos, sino a nivel de la base, a nivel del propio movimiento en la base. ahora, fíjate, hubo una relación muy estrecha entre partido y movimiento sindical, ¿no? En el pasado. Así fue. Acción Democrática controlaba la CTV, el Partido Comunista y las fuerzas izquierdas tenían una gran influencia en la CUT, CUTV. Hubo CODESA, que agrupaba a sectores social cristianos. No persiste esa vinculación partido-sindicato que ha contribuido incluso a la división del movimiento sindical hoy en día en Venezuela. Fíjate, yo no lo veo de esa manera. Sí hay en estos instantes de polarización de lo que es la lucha política en el país, que bueno, se manifiesta en todos los estratos y en todos los sentidos, y el movimiento sindical, el movimiento obrero no puede escapar de ello, donde hay una inmensa mayoría identificado con un proceso revolucionario que lo ha hecho suyo, que ha avanzado en la organización y en el sentido de pertenencia de lo que es el proceso revolucionario. Si algo podemos decir, ¿dónde se ha consolidado ese proyecto de Chávez, ese proyecto revolucionario, ese proyecto bolivariano? Yo lo siento que está en la clase obrera, que ha entendido incluso el rol histórico que le corresponde, no sin descuidar, sin eliminar esos otros factores que pueden estar descontentos y no se han identificado y que pueden tener influencia, pero realmente en el movimiento de los trabajadores, el movimiento sindical, yo lo ubico como una minoría bien importante, incluso reconocido hasta por Lech Walesa, cuando lo trajeron al conjunto de líderes internacionales para que orientaran y desarrollaran toda esta guerra que se está desatando en el país. El mismo Lech Walesa le dijo a los sectores de la oposición que, bueno, que no tenían posibilidad incluso de adquirir, de tomar el poder, porque le falta un movimiento muy importante, que es precisamente el movimiento obrero, la clase obrera. Y eso se ha manifestado, José Vicente, en que no han podido, a pesar de los planes de desestabilización que se han desarrollado, a pesar de toda la campaña, nunca han podido vincular un ejemplo, el malestar que puede existir en estos instantes con la cola, o cuando desarrollaron la guarimba, o cuando desarrollaron otro tipo de acciones de desestabilización. Nunca lo han podido ligar con los conflictos desde el punto de vista laboral, incluyendo hasta en la época del golpe, que fue fundamentalmente la gerencia, más allá que ahí no teníamos un movimiento tan organizado como lo tenemos en estos instantes,
que fue la propia gerencia de PDVSA quien se puso al frente y no el movimiento de clase, el movimiento obrero venezolano. Bueno, es una ventaja conversar contigo porque tú eres un trabajador vinculado al movimiento sindical del país, tienes una experiencia, una larga experiencia, y además en este momento eres titular del Ministerio del Trabajo, ¿no? Ahora, ya ubicándonos en el contexto del momento, ¿qué papel están jugando los trabajadores, por ejemplo, en el nuevo modelo productivo? Sí, yo creo que ese es el gran salto que incluso reclama la sociedad, reclama el presidente Nicolás Maduro, que conoce también este movimiento, en el sentido de dar el gran salto de la clase obrera, de pasar de ese movimiento que fue reivindicativista, que hay que mantener y garantizar y proteger los derechos de los trabajadores y las trabajadoras, o a ese salto de conciencia que se dio en la clase obrera que permitió enfrentar muchos peligros, incluyendo el de golpe, como yo te decía, que se manifestó en la gerencia de petróleo, pero nunca lo pudieron pegar con los trabajadores eléctricos, con los trabajadores del metro. Por eso es que ha sido fuerte y contundente la revolución. Sin embargo, el gran salto y el gran reto que tiene la clase obrera ahorita es incorporarse de manera correcta en los niveles productivos. Y de ahí han surgido un nuevo liderazgo, gente joven, gente que se viene incorporando con nuevos modelos, que lo hemos encontrado en muchos casos en las empresas que fueron recuperadas, en Aceite Diana, en Lácteos Los Andes, en empresas como La Cafetera, donde han venido planteando y señalando desde hace bastante tiempo, con la actitud crítica normal y natural que tiene que existir. Hay una crítica muy grande de asumir el reto. Señala precisamente que cuando los trabajadores asumen la dirección de una empresa, el manejo de una empresa, esa empresa se cae. Eso ha formado parte de la campaña, ¿no? Háblame de eso. Sí. Ha formado ¿Cómo desmontar esa campaña? Fíjate, ha formado parte de la Pero campaña. a base de datos concretos. No, es que lo podemos señalar, fíjate. Aquí se recuperaron como 3 tipos de empresas. Una empresa muy buena, en grande funcionamiento, como CanTV, como Benvidrio, la antigua OU en Illinois, donde hemos evaluado y podemos garantizar cómo ha mejorado los niveles productivos. De un 60% que tenía en la producción del vidrio, hoy tiene más del 90%, incluso es considerado una de las industrias fundamentales, Benvidrio, el CanTV que llega a todos los lugares. Ese era un extracto de las empresas que se tenía. Habían otras que venían en franca quiebra, Lácteos Los Andes, Aceite Diana, Café Fama de América, entre otras. Ahí de un 40%, que eran los niveles productivos, cuando pasó a manos del Estado y de alguna manera en conducción de los trabajadores, logramos llegar al 60-80% de la producción. Vive en estos instantes la misma situación desde este punto de vista crítico de materia prima, donde, insisto, los trabajadores han venido planteando alternativas que permitan superar las situaciones de importación que estábamos viviendo. Y otro grupo de empresas que la política fue fundamentalmente para mantener los puestos de trabajo. Empresas que estaban en muy mal estado, que habían que realizar algunas inversiones importantes. Esas son las que tradicionalmente ponen como ejemplo. Hoy incluso desde el Ministerio y desde el Ministerio de Trabajo, y conjuntamente con el conglomerado que anunció el presidente Nicolás Maduro de revisión de todas esas empresas, bueno, estamos evaluando los niveles productivos, las fallas que se tienen. Ese grupo de empresas general, que fue fundamentalmente para mantener el nivel de empleo, que en época de crisis se echaban a la calle, fue la que han puesto como ejemplo. Sin embargo, podemos decir y tenemos la esperanza, la fe, sobre todo la disposición de ese gran salto que están dando los trabajadores de ponerla al servicio de todos los venezolanos y todas las venezolanas. Ahora, ¿tú crees que hay realmente conciencia de clase en ese sentido? Bueno, es parte de la lucha que en estos instantes se está librando. Había una cultura netamente reivindicativa, una cultura fundamentalmente de pedir al Estado. Sin embargo, las crisis son oportunidades. Y yo que he estado en el movimiento sindical, que converso, que discuto y que hoy tengo esta responsabilidad en el ministerio, pero que igualmente doy un debate directo en asamblea con los propios trabajadores, he visto con claridad cómo se viene conformando un conglomerado de trabajadores, trabajadoras, incluso a veces por encima del liderazgo tradicional que existe, que a veces se convierte en un freno, con las
expectativas y las perspectivas de avanzar desde el punto de vista del papel de la clase obrera en esta coyuntura, en estos momentos productivos, en revolución. Y creo que hay un alto nivel de conciencia, sobre todo en las nuevas generaciones, los trabajadores más jóvenes, en el sentido de entender que hoy se trabaja no solamente por el 15, por el último, para mantener a la familia, sino que el trabajo tiene un significado mucho más allá de eso, que es producir los bienes y servicios que nos sirven para toda la sociedad. Te insisto en este punto porque, fíjate, el discurso oficial dice que este es un gobierno prácticamente obrerista. Y el presidente de la República, Nicolás Maduro, dice que es un presidente obrero. Eso lo interioriza la clase obrera, lo entiende perfectamente, porque eso es un compromiso muy grande, ¿no? Claro, yo estoy convencido que hoy en día la inmensa mayoría de los trabajadores y las trabajadoras de la clase obrera lo ha venido asumiendo. Por supuesto, históricamente, insisto, hay esa cultura, pero la inmensa mayoría, porque uno lo escucha, uno lo ve, uno lo debate con ellos. Ahora, nos hemos encontrado, y es parte de la crítica que se ha señalado, que a veces ese movimiento, ese ímpetu choca con niveles de gerencia que nosotros mismos ponemos en revolución, que a veces entra en ese contraste de una dirección a veces burocrática contra el ímpetu y el desarrollo del movimiento de los trabajadores y las trabajadoras. Es parte de nuestras contradicciones que con el debate, con la discusión debemos ir superando. Pero en definitiva sí creo que en estos instantes la clase obrera ha venido adquiriendo el nivel de conciencia y claridad del papel histórico que le toca jugar en este momento, en esta revolución. Osvaldo, vamos a hacer una pausa. Y al regresar quiero que tratemos este punto, que yo creo que es muy importante. ¿Cómo combinar el respaldo de la clase obrera a un gobierno, a su gobierno, ¿no?, con la denuncia y la crítica a los errores que se incurren normalmente en las administraciones? ¿Cómo compatibilizar esas dos actitudes? Que creo que es un desafío que tiene planteado en este momento. Lo trataremos al regresar de la pausa. Okay. Estás viendo José Vicente Hoy. Osvaldo, hay una situación muy grave, extremadamente grave, en materia de desabastecimiento, el bachaqueo, todos esos fenómenos que están apareciendo, pues, y que directamente golpean a la clase obrera, a los trabajadores, al pueblo en general, ¿no? ¿Cómo tratar de combinar lo que es el apoyo a un gobierno, al gobierno obrero del país, al gobierno democrático, popular, con la crítica precisamente a aquellos desaciertos y errores en que incurre la administración? Sí, es uno de los retos más importantes que tiene ahorita el movimiento organizado de los trabajadores y las trabajadoras, de no dejar caer, no caer en niveles de provocación que a veces es tendido desde la propia gerencia y desbocarse, en el sentido de grandes críticas que el propio presidente nos ha señalado que debemos plantear, la protesta justificada, con método correcto en el sentido de no incidir en los niveles productivos, pero señalar, destacar la falla que se tiene en algunas empresas del Estado. Yo creo que esa es la línea política correcta, la que ha señalado el propio presidente Maduro. Protestar, señalar, hacer las críticas, pero sobre todo proponer, ser proactivo en el sentido de que cada crítica debe ser acompañada con propuestas, con planteamientos mucho más eficaces y el gran reto que hoy en día lo plantea el presidente Maduro, cómo asumir la planificación, la organización del aparato productivo, de todos los trabajadores, cómo incorporarse en esa lucha incluso contra el bachaqueo. Se creó una intendencia ligada a SUNDE que estamos revisando en el sentido
de que quién más que los trabajadores y las trabajadoras, que son los que lo producen, lo elaboran, lo empaquetan, lo almacenan, lo distribuyen, que nos pueda servir como un servicio de inteligencia, de información para su propia lucha. ¿Cómo desarrollar un nivel de organización para garantizar que productos básicos de nuestra cesta alimentaria o de nuestro producto de limpieza en un plan que hemos llamado la bolsa obrera, el mercado obrero, le llegue a los trabajadores? ¿Cómo incidir con un punto y círculo en las comunidades? Es parte de los grandes retos que tiene el movimiento obrero, sin descuidar la crítica, sin señalar. Y en estos instantes una lucha feroz que debemos desarrollar contra la corrupción, donde encontremos un elemento de esa naturaleza. Por más que respaldemos al gobierno, esas son acciones que podemos caracterizar como contrarrevolucionarias, y el gran papel de los trabajadores es también hacer la denuncia, hacer los señalamientos a través de los diferentes mecanismos que tiene la clase obrera. Entonces ese es el gran reto, defender un gobierno que es nuestro, que lo defendemos con las críticas necesarias, claves fundamentales y la denuncia a tiempo para ir mejorando cada día este Estado que es nuestro, que es de los trabajadores. Ahora, fíjate, Osvaldo, ese planteamiento como tú lo haces es correcto, ¿no? Pero ¿cómo aterrizar? ¿Cuánto tiempo tenemos ya de desabastecimiento? Pasan las semanas, pasan los días, las semanas, los meses, y se agrava cada día más el problema. La desesperación es terrible en la gente. Sí, ¿No? ¿Cómo? Si hay un poder sindical, si hay una fuerza sindical importante, los trabajadores están claros en que están recibiendo el impacto de esa agresión, ¿no? Que forma parte de la guerra económica y forma parte también de lo que es la influencia del capitalismo aquí en Venezuela. ¿Cómo no se moviliza más la clase obrera? Fíjate, primero entender que hay un enfrentamiento clave con el imperio más poderoso que ha existido sobre la tierra, que es la que está desarrollando todo este tipo de labor. Que nuestro Estado, nuestro país, el proceso de industrialización no era como tal. Vivíamos de la renta petrolera, vivíamos bien sea con materia elaborada, bien sea en materia prima. El problema es el modelo, de tal manera que ha sido las grandes propuestas que ha hecho la clase obrera, cómo ir transformando el modelo productivo para convertirlo en nuestro. Mientras tanto, seguir con los elementos desde el punto de vista de la importación, porque hay que garantizar los productos, la vigilancia permanente de los trabajadores y las trabajadoras, mejorar los niveles productivos con vigilancia, en esa combinación que queremos hacer con sectores empresariales nacionalistas, pero también estar vigilantes a los niveles de saboteo que desde el propio sector empresarial se desarrolla. Buscar niveles para garantizar que esos productos lleguen realmente donde deben llegar, porque en muchos casos se mejoran los niveles productivos, pero a nivel de la distribución no llega. Entonces, uno del principal papel que estamos planteando y que se debe jugar es cómo desarrollar un proceso de distribución para que llegue a donde debe llegar. Yo creo que la experiencia de los CLAC, que en estos instantes se está desarrollando en las comunidades, es una acción bien importante. Hoy lo estamos planteando de la misma manera, pero en centros de trabajo, de tal manera que sean los trabajadores y las trabajadoras que le lleguen los productos de manera directa. Venimos con unos planes especiales, experimentales para el sector público, incluso con descuento de nómina, de tal manera de combinar lo que es la lucha por la producción con una vigilancia y sobre todo avanzar en un nuevo modelo de distribución. No basta nada más con mejorar la producción si no garantizamos que realmente la distribución esté en manos de los trabajadores, en manos del Estado, con un nivel de vigilancia y con un nivel de castigo severo para aquellos que desvíen esa situación. Mira, yo te compro ese discurso, ¿no? Ese mensaje. Pero yo tuve aquí un ministro al cual emplacé y le dije, bueno, ¿hasta cuándo va a durar el desabastecimiento? Me dijo 3 meses más. De eso hace 7 meses. Y estamos peor que cuando yo le hice la pregunta, ¿no? Que para un hombre como tú, que viene de abajo, que eres dirigente sindical, que está en el Ministerio del Trabajo, está en el gobierno, ¿qué motiva esta situación? Habiendo recursos, porque hay recursos, ¿no?
por lo menos para paliar, para atenuar un poco esa situación tan grave. Que no se desborda porque el pueblo es paciente, porque el pueblo entiende que hay un problema político de por medio, porque tiene enfrente una oposición no confiable, por una serie de factores que, en cierta manera, favorecen que no se produzca una eclosión popular en este país. ¿Cómo hacer? Fíjate, yo insisto que el elemento fundamental que ya en el gobierno se viene evaluando en el Consejo de Ministros con un conjunto de acciones y medidas que se ponen en práctica y que estoy convencido que en poco tiempo va a tener niveles de resultados importantes, sin atreverme a dar una fecha, que tiene que ver en tres sentidos. Uno, no te metas con los plazos. ¿No? En uno, atender plazos, ¿no? todo lo que tiene que ver con la distribución. Insisto, la experiencia que estamos viviendo en las comunidades, en la distribución, ya está llegando a algunos sectores de clase media, ya se está ampliando. Es más, creo que hay que ir más a fondo. No es la compra en las empresas, sino principalmente en los fabricantes, en los que se desarrollan los productos, y desde ahí hacer los niveles de distribución. Combinar eso con los centros de trabajo, que permitiría que gran parte de la población, bueno, lo sacaríamos de la cola. Una lucha tenaz, dura, contra el bachaquerismo. Yo creo que hay que poner aquí un nivel de orden, de que el Estado ponga en cintura a un grupo organizado, porque ya se manifiesta como una mafia organizada en diferentes centros. Yo creo que hay que dar los niveles de respuesta. Creo que debe tener los mecanismos, se sabe dónde se concentra, en los centros comerciales, en los centros de distribución, y la lucha permanente y constante con los grandes industriales que están participando abiertamente en la conspiración, con un nivel de vigilancia, la vigilancia social, la Contraloría Social, que debe formar parte los trabajadores y las trabajadoras como elemento clave, vital, para entender qué se está produciendo, hacia dónde está siendo dirigido, dónde está siendo almacenado. No caer en las provocaciones a veces de cierre de algunas áreas o la provocación a los trabajadores para que reaccionen y paralicen una línea productiva. Con esa vigilancia y con un Estado capaz de darle los niveles de atención duro, con fortaleza, hacer sentir al Estado, yo creo que a corto plazo, yo soy un optimista por excelencia, vamos a superar esta guerra que nos sorprendió en su acción, aunque no nos sorprendió como parte del mecanismo estratégico de las luchas convencionales que ahora está desarrollando en este problema, ¿cómo influye? ¿De qué manera influye? Lo que tú creo que has señalado, la ruta anticonstitucional de la oposición. Es decir, la conspiración permanente. No, yo creo que es el frente de lucha principal de todos los venezolanos y todas las venezolanas. Yo creo que hay un proceso de intentar desmoralizar al pueblo, cansarlo a través de las diferentes acciones que se vienen desarrollando, con un plan que es simplemente la generación de violencia. Afortunadamente, esto es un pueblo de paz y hay un gobierno serio que ha entendido que la lucha principal es por la paz. Ahí los niveles de organización, de lograr estructurar desde el propio pueblo, con el apoyo del gobierno nacional, para garantizar que las acciones de desmoralización hacia el pueblo no se conviertan en una realidad, para enfrentar, en definitiva, con nuestro servicio de inteligencia los niveles de conspiración que se debe desarrollar, y con la organización popular para enfrentar en cualquier escenario las acciones que se desarrollen. Yo soy un convencido de que esto es un pueblo de paz, que estamos en capacidad, muchas mejor condiciones desde el punto de vista orgánico que los que teníamos en el año 2001, 2002, con estructuras mucho más fuertes, con unas fuerzas armadas que respaldan el proceso democrático y revolucionario que estamos viviendo, con una clase obrera mucho más organizada y mucho más consciente, y con un pueblo destinado a defender nuestra paz. De tal manera que yo soy de los que creo que vamos a enfrentar y vamos a derrotar las acciones golpistas que en estos instantes están latentes dentro del accionar de la derecha venezolana. El domingo pasado entrevisté en este programa al ministro de la Defensa, general en jefe Padrino López, y él fue categórico en decir que
aquí no hay posibilidad de golpe, porque la Fuerza Armada más el pueblo venezolano impedirían un golpe, que la Fuerza Armada no repetiría, porque no hay ese tipo de dirigentes en la Fuerza Armada hoy en día, de lo que ocurrió el 11 de abril del 2002. No. Esa es una declaración muy importante, porque reafirma la condición democrática de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que está restiada. No en función del presidente Maduro, al cual respalda como comandante en jefe, sino con la Constitución bolivariana, ¿no? Que pues está la clase obrera en la misma tónica de que así, aquí se precipitan los acontecimientos, como se viene diciendo, ¿no? Y señalando. Saldría a la calle a defender el régimen constitucional. Mira, yo creo, estoy convencido que lo haría con mayor nivel de contundencia que como tradicionalmente lo ha hecho. Insisto, hay un alto nivel de organización. Somos capaces de movilizar a millones de trabajadores. Somos capaces también de paralizar en cualquier momento, en caso, vamos a llamarlo, hipotéticamente negado, de que se presente en una circunstancia de paralizar el país, porque hay altos niveles de organización. Y por eso es que yo soy optimista y estoy convencido de que no van a poder triunfar en sus planes desestabilizadores. Con una Fuerza Armada organizada, respaldando la democracia, respaldando el proceso que estamos viviendo, que está en nuestra Constitución, y una clase obrera capaz de defender, organizada como la tenemos, que no van a poder realizar una huelga general que sería el otro extremo para tratar de tumbar al gobierno revolucionario. Con esas dos estructuras, más allá del respaldo popular en las poblaciones, en los centros de mayor pobreza de nuestro país, pero con esos dos escenarios, Fuerza Armada, clase obrera y un gobierno revolucionario, es imposible, desde mi punto de vista, que los planes desestabilizadores, golpistas de la oposición venezolana sean capaces de triunfar en esta parte. Bueno, Chávez nos enseñó muchísimo. Esa sería la mejor manera de conmemorar el Día de los Trabajadores. Así es, bueno, defendiendo la patria, defendiendo lo que nos dejó nuestro comandante eterno Hugo Chávez Frías. Bueno, muchas gracias, ¿sabes? Y mucha suerte. Gracias a ti, José. Suerte. Una pausa y al regresar los confidenciales. Estás viendo José Vicente Hoy. Y ahora, los confidenciales. Las debilidades organizativas de la Mesa de la Unidad Democrática, MUD, y su escaso poder de convocatoria quedaron demostradas una vez más el pasado martes 19 de abril. El organismo que agrupa a la partidocracia opositora había anunciado que efectuaría en esa fecha una gran marcha en Caracas para iniciar la campaña destinada a convocar el revocatorio del mandato del presidente Nicolás Maduro. Sin embargo, la marcha no se efectuó y se cambió por un cabildo abierto en el Parque Miranda, que contó con muy poca asistencia. En esta situación que afronta la MUD son determinantes las contradicciones internas, las luchas por el liderazgo y la falta de definición de una estrategia para apuntalar la fórmula que se empleará para sacar a Nicolás Maduro, según ellos, de la presidencia. Un factor que divide es si se da comienzo a un calentamiento de la calle, como proponen algunos integrantes del organismo, planteamiento que rechazan otros participantes en la alianza por considerar que pudiera desatar la violencia. Es absurdo desde todo punto de vista el esfuerzo que realiza la Asamblea Nacional para que la OEA aplique la Carta Democrática a Venezuela. Primero, porque resulta imposible lograrlo. No solo porque una propuesta de tal naturaleza no contraría
con los votos necesarios, sino porque, de acuerdo con la propia Carta, es el gobierno en situación de crisis el que tiene que formular la solicitud. Pero lo lamentable de esta posición de la oposición, es decir, de aplicar la Carta Democrática a Venezuela, a su patria, a su país, es la actitud antinacional que expresa, que la lleva, por ejemplo, a valerse del inefable secretario general de la OEA, Luis Almagro, enemigo jurado de Venezuela, quien trafica desde la posición que tiene con el caso venezolano. Pero como dice el refrán, Dios los cría y el diablo los junta. La conspiración llevada a cabo a través de filtraciones de registros financieros offshore, los Panama Papers, se pone en evidencia una red global del crimen y de la corrupción sobre los documentos en posesión de una firma en Panamá y dejan en claro irregularidades en paraísos fiscales, usados como fórmula para evadir impuestos por altas figuras políticas y lavado de dinero proveniente del narcotráfico. La escalada de la información publicada hasta ahora sobre este material indica que se trata del trabajo no solo de periodistas independientes, 110 periodistas, generosamente pagados, sino también de corporaciones estatales como son el Departamento de Estado, a través de la USAID, la NET, con el Centro Internacional de Asistencia a Medios de Comunicación, subsidia a varios periódicos venezolanos de oposición, grandes empresas privadas de inteligencia y el magnate George Soros, con sus fundaciones. Sin duda que el escándalo tiene objetivos geopolíticos que están abiertos a la especulación. A diferencia de lo que sucede con la Conferencia Episcopal Venezolana, manejada por el cardenal Urosa y los obispos que siguen la línea de Baltasar Porra, francamente hostil al gobierno del presidente Maduro, la actitud del nuncio Aldo Giordano es de abierto acercamiento, como lo demuestra la reciente entrevista realizada en la sede de la Vicepresidencia Ejecutiva de la República entre el representante del Papa, Francisco, y Aristóbulo Istúriz. Esta se celebró en un clima cordial, respetuoso, y se trataron temas de trascendencia como el diálogo y la búsqueda de la paz. La referida reunión causó sorpresa en medios de la MUD y despertó inconformidad entre integrantes de la Conferencia Episcopal. Unos ejercicios militares guyaneses combinados, denominados Mantente Fuerte, llevados a cabo desde la base de campo Ayanganamá durante 23 días de la Fuerza de Defensa de Guyana con la Policía de Guyana, el Servicio Penitenciario y de Bomberos, están concebidos para capacitar personal de defensa y supervisión de áreas remotas. En base a ello, el Grupo de Operaciones Especiales Conjuntas, siglas en inglés JSOG, llevó a cabo patrullajes móviles para la vigilancia permanente en las áreas Curucapacá y Mazacarpa, región 9 del Esequibo venezolano. Confidencial al cierre, Monitor País, Interlace, Reporte Ejecutivo. Ficha técnica, 1.580 entrevistas directas en todo el país del 18 al 26 de abril 2016. Resultados, percepciones acerca de la política exterior de Estados Unidos hacia Venezuela. Recientemente, el presidente de Estados Unidos ratificó el decreto que considera a Venezuela una amenaza a su seguridad nacional. ¿Usted aprueba o rechaza este decreto del presidente Obama? Lo rechaza 71%, lo aprueba 20%, no sabe, no contesta 9%. ¿Usted está de acuerdo o en desacuerdo con que el gobierno de los Estados Unidos opine acerca de los asuntos internos de Venezuela? En desacuerdo, 68%, de acuerdo, 29%, no sabe, no contesta 3%. ¿Usted cree que la oposición venezolana debería respaldar o rechazar el decreto del gobierno de los Estados Unidos que considera a Venezuela una amenaza a su seguridad nacional? Rechazar,
67%, respaldar 24%, no sabe, no contesta 9%. Hasta aquí el programa de hoy. Me despido hasta el próximo domingo a las 9 de la mañana por este su canal Televen.